muy pronto tú vendrás. Y realmente todo creo que muestra, ¿no, hermanos? Que el Señor viene pronto, muy pronto, ¿no? ¿Y qué tal si compartimos un poco más, ¿no? Antes de irnos estábamos con Apocalipsis, ¿no? Y lo suspendimos. Bueno, él también suspendió nuestra ida a Cusco, pero podemos continuar un poco. Y más ahora que antes, hermanos, ¿no? Hay muchas cosas que el Señor está permitiendo, no porque las quiera, pero de todas maneras las profecías tienen que cumplirse antes que Él venga, ¿no? Y creo que tenemos que agradecer al Señor porque el clamor de miles de hermanos o millones de hermanos durante toda la historia ha sido que Él venga. En el tiempo de los hermanos de la iglesia primitiva, ellos ya estaban orando al Señor para que Él venga. Inclusive Pablo dijo, ¿no? Y nosotros los que hayamos quedado, ¿no? Recibiremos al Señor en los aires. O sea que Él ya esperaba que el Señor venga, ¿no? Imagínense, han pasado 2000 años. Pero el Señor no vino. Y la Biblia dice que nadie sabe la hora ni el día, solo el Padre. ¿Cuán cierto es esto? ¿Cuán cierto es que no sepamos cuándo más o menos Él podría venir? Porque cogemos un versículo, ¿no? Pero un versículo no es toda la Biblia. Hay muchos versículos que pueden decir cosas contrarias. ¿Qué les parece si compartimos un poco, ¿no? Acerca de esto, ¿no? Y nuestra preparación en cuanto al Señor. ¿Les parece? Amén. Sé que no todos tienen Biblia completa, pero pueden usar los celulares para ver las Biblias y así podemos compartir un poco. ¿Qué les parece? Pues entonces vamos a leer algunos versículos de Mateo 24, ¿no? Y vamos a estar interactuando con Mateo, con Génesis, con Hebreos y con Apocalipsis. Si es que no nos da tiempo, si no, pues compartiremos hasta donde el Señor permita. No va a ser mucho, pero va a ser algo que de repente nos pueda ayudar a nuestra consideración delante del Señor en cuanto a su venida y en cuanto a las cosas que están pasando, ¿no? Todos hemos visto las noticias de lo que ha pasado en Israel y al margen de que hayan cosas ahí camufladas, inventadas, también hay cosas que son reales, ¿no? En Mateo, por ejemplo, 24, hace una clara alusión a Daniel 9, ¿no? No podemos ver todas las cosas, hermanos, pero vamos a ver algunas pequeñas porciones. Gracias al Señor. Entonces, vamos a ver un poquito Mateo y luego nos vamos a Génesis. ¿Amén? Mateo, vamos a leer el versículo 37. 24, 37. Sí. Dice así, Mateo 24:37. Porque como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ya nos dio una pista. Es como que el Señor nos dijera, ¿saben qué? Para que ustedes se den cuenta cuándo voy a volver, ustedes tienen que apuntar ¿a dónde? Al tiempo de Noé. Amén. ¿Sí? Al tiempo de Noé. No todo Génesis, porque en Génesis está Abraham, está Isaac, Jacob, ¿no? Está Enoch, tantos personajes, pero dice, miren, para que se den cuenta ustedes, serán como los días de Noé. Entonces, a mí me interesa saber cómo eran en los tiempos de Noé, porque si yo no sé cómo era la situación en los tiempos de Noé, entonces yo no voy a saber cuándo van a darse estas cosas, ¿no? La pregunta es, porque como fueron los días de Noé, ¿no? Así será la venida del Hijo del Hombre. El Señor aquí está haciendo clara alusión y está relacionando su venida y está haciendo relación su venida ¿con qué, hermanos? Con el tiempo de Noé. Es como que el Señor nos dijera, Jesús, ¿cómo está? Amén, amén, amén. Jesús, es como que el Señor te dijera, ¿sabes que yo voy a venir? Sí, Señor, pero ¿cuándo voy a venir? ¿Cuándo vas a venir? Para esperarte, en enero, en marzo, ¿no? Y Él dice, no. Para que sepas que yo voy a venir justo cuando los tiempos sean igual a Noé. Y Él nos dio al tiempo de Noé, ¿no? Porque acá dice, porque como fueron los días de Noé, la palabra días en la Biblia se interpreta también como años.
7 días, 7 años. Y cuando dice días, dice años. No, no es una cosa de un día, 2 días, 3 días, sino de años, ¿no? Mira, así como las cosas fueron en el tiempo de Noé, así va a ser cuando yo venga. Ya nos dio una pista, ¿no? No nos dio el día ni la hora, pero nos dio el tiempo. ¿O no? Cierto. ¿Y cómo eran las cosas en el tiempo de Noé? Ok. Dice así, pues así como en los días los días antes de ¿qué? Del diluvio. ¿Qué estaban haciendo? Comiendo y bebiendo. Leamos todos el 38, todos, por favor, para que podamos acompañarnos. Pues Sí. así como los días Noé, así será la venida del hombre, pues que así como en los días antes de ¿qué? Del diluvio, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, coma. Todavía no acaba. Entonces, dos cosas pasaban acá. Comían y bebían. Y hoy día ustedes pueden experimentar que a nivel mundial hay el boom gastronómico. ¿Sí? En todo el mundo. Hay programas de televisión, ¿verdad? Famosos. Y el matrimonio acá se refiere obviamente al matrimonio gay. Hombre con hombre, mujer con mujer. O sea, la degradación ya había llegado al límite. Entonces el Señor dice, miren, cuando ustedes vean que ya se esté formalizando el matrimonio gay, ¿verdad? No dice acá gay. Lo que dice acá es casándose, ¿verdad? Pero el matrimonio siempre ha existido. Así que yo podría decir sí, pero también en Adán ya el primer matrimonio. Luego se casó Abraham, luego se casó Isaac, ¿no? Todos se casaron, así que no es novedad. Pero no. Acá nos da a entender que no es un matrimonio normal, sino anormal. Y varios países hoy día, obviamente, han formalizado el matrimonio gay, ¿verdad? ¿Qué más? El aborto, el feminismo. Todas esas cosas ya se dieron en el pasado. Y el Señor dice, miren, cuando esto se dé, dense en cuenta. Y dense en cuenta, ya falta poco para que yo venga. O sea que falta poquísimo para que el Señor venga. Si volvemos 20 años atrás, no había matrimonio gay como ahora. ¿Verdad? No había el boom gastronómico. No había esas cosas. Ahora sí. Ahora estamos seguros que el Señor viene pronto. Ahora, ese es un punto. Voy a retroceder un poquito antes de entrar en los días de Noé, para que veamos la secuencia. Miren el verso 32. Leamos, ¿qué dice? Mas de la higuera aprended la parábola. La higuera está relacionada al país de Israel. ¿Ok? Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Israel llegó a ser nación después de cientos de siglos, otra vez, el 14 de mayo de 1948. Miren, ¿cuánto tiempo ha pasado? Desde 48 hasta 23. A ver, sumen. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto? ¿Ya sumaron o no? 75 años. ¿Sí? Y algo más les quiero decir acá ahorita a ustedes. ¿Ya? Ya Israel brotó. Sus hojas, es un país potente. Y justo está antes de que el Señor mencione los tiempos de Noé. Israel florece, es una potencia mundial, y el Señor dice, recién habla de Noé. Y al mismo tiempo que aparece el matrimonio gay y el boom gastronómico. Hermanos, estoy tratando de ser lo más sencillo posible para que nos demos cuenta, ¿no? No puedo entrar en detalles porque los detalles acá nos lleva a muchos versículos bíblicos, pero esas cositas sí nos damos cuenta, ¿no? Israel florece como nación, wow, ya es nación, y luego se dan estos dos aspectos, el matrimonio anormal y el boom gastronómico. Coma, ¿qué más dice? El verso 39. Y no se dieron cuenta de que venía el juicio hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Obviamente el Señor está hablando de que algo va a pasar con la humanidad. ¿A quién arrastró el diluvio? ¿A quién ahogó? ¿A los que entraron en el arca o los que se quedaron afuera? ¿Y qué es el arca? La iglesia. ¿Verdad o no?
¿Quiénes no van a ser engañados? Los que vivan en la iglesia. No los que vean la iglesia, no los que conozcan la iglesia, no, los que están dentro. Ellos son preservados, porque ellos van a conocer la verdad. Y como le creen a Dios, hallaréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De este exterminio, de este castigo. Así que conviene que estemos en el arca. Pero antes de estar en el arca, los hijos de Noé estaban haciendo algo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban construyendo el arca. Cada vez que nos reunimos, ¿saben que Pablo usó un término para cada vez que nos reunimos? ¿Saben qué término usó? Edificados ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Qué más? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? Cristo, ¿verdad? Sí, Cristo es la roca. Entonces cada vez que nos reunimos estamos edificando el arca. Amén. Amén. Donde nosotros y la familia va a ser salva. Ahí estamos hablando de la familia, hermanos. ¿Qué más dice? El 40. Entonces estarán dos en el campo. Sigue hablando de quién? De Noé. No está hablando de otra cosa, está hablando de Noé todavía. Todavía no acaba de hablar de Noé. Entonces dos estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Muchas veces sabemos, y se ha compartido muchas veces, que esto se refiere al arrebatamiento, ¿no? Uno es tomado y otro es dejado. Uno es tomado y otro es dejado. Pero paremos un poquito. Mucha atención acá. Mucha atención acá. ¿Quiénes estaban en el arca? A ver, ¿quién lo dice? Jesús, ¿te acuerdas quiénes estaban en el arca adentro? Claro. ¿Quiénes estaban? Noé y su familia. Ok. Sus esposas. ¿Ya? Y los animalitos. Y los animalitos. Ok. Noé, su esposa y los animales. Y sus hijos. ¿Verdad? Y los animales. Claro. 4 familias. ¿Verdad? Una familia, 4 familias, por así decirlo, y animales. ¿Sabían ustedes que en la Biblia los judíos consideraban a los gentiles que no eran judíos? ¿Qué les consideraban? Animales. Así que si ellos son los judíos, ¿los animales quiénes son? Los creyentes gentiles. Todos son salvos en la iglesia. O sea, dentro del arca están los judíos que han creído en el Señor, Pedro, los apóstoles, Pablo y todos los judíos, y los gentiles que han creído en Jesús a partir de de Hechos capítulo 10. ¿Ustedes se acuerdan que en una ocasión el Señor le mostró una tela a Pedro? ¿Sabían eso? Que le mostró una tela, un lienzo. Está en Hechos 10. Y ahí le dice, Pedro, mata y come. No, Señor, porque nunca ha entrado cosa inmunda en mi boca. ¿Verdad? ¿Y qué había en ese lienzo? Habían animales cuadrúpedos, reptiles. Pedro, mata y come segunda vez. No, Señor, porque él era judío. Y el judío no comía cosa inmunda para él. Pedro, mata y come. No, Señor, se opuso al Señor. ¿Por qué? Porque no entendió que estas figuras de esos animales eran los gentiles. Los creyentes que iban a venir al Señor, pero que no eran judíos. ¿Ok? Y acá dice, uno será tomado y otro será dejado. ¿Sí o no? Leemos un poquito más. Miren lo que dice. El versículo 40. El 40 dice, entonces estarán dos en el campo, uno. ¿Uno qué es? Uno es varón. El 41 dice, 2 mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada. Claramente es mujer. Varón y mujer, ¿o no? Pero hoy día, con esta ideología de género satánica y diabólica, ¿se considera que hay uno y una? No, ¿verdad? Hay un trastorno psicológico, emocional, satánico, diabólico, ¿sí? Pero el Señor es bien claro, uno y una. ¿Y saben qué dice en Génesis? Escuchen esta expresión que dice acá, uno será tomado, una será tomada. No dice arrebatado, dice tomado, dice tomada, no dice arrebatado. Y sigue hablando de quién, de Noé. ¿Y saben ustedes qué cosa dice Génesis? ¿Leemos Génesis? Vamos a leer Génesis. Leamos Génesis.
Me hubiera gustado usar la pizarrita para explicarles algo, hermanos, pero bueno, ya estamos aquí. 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra en el arca tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa. Dios no quiere que solamente yo entre en el arca, sino yo y mi familia. Pablo seguramente leyó este versículo. Seguramente leyó el versículo que también dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y le dijo al carcelero de Filipos en el capítulo 16 de Hechos: cree, tú y tu casa serán salvos. Cuando dice cree, quiere decir que Noé creía en Dios. Nadie creía, pero Noé creía en Dios. Por eso que construyó el arca. Pero miren lo que le dice. 7:2. Leamos todos. De todo animal limpio. ¿Qué tal? ¿Quiénes son esos animales? De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, cada macho con su hembra. Y los animales que no son limpios, 2, el macho y la hembra. Yo les pregunto, ¿qué cosa dice acá? Tomarás. Amén. ¿Y qué dice en Mateo? Uno será tomado, ¿verdad? Y otro dejado. Una será tomada y otra dejada. No sé si me estoy dejando entender, hermanos. ¿Jesús me dejó entender? ¿Sí? O sea, ¿quiénes son estos animales? Son los gentiles que han creído en el Señor. Acá no está hablando de arrebatamiento. Acá no dice que van a ser arrebatados, sino será tomado. Hermanos, yo les pregunto, basado en este texto, ¿hemos sido tomados por Dios o no? ¿Qué dicen? Bueno, yo estoy en el arca. ¿Qué tal, hermana? Amén, claro, sí, no es cierto. Claro, yo estoy tomado. Pues estoy en el arca. ¿Amén o no? No es que sería tomado en el futuro, estoy tomado ahora. Y así tomado por el Señor. Y estoy construyendo el arca. Hermano, una cosa, acá dice, todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas. Sí. ¿Cómo? O sea, miren, ¿qué pasa? Cada macho con su hembra. Así es. O sea, un varón y una mujer muestra, ¿no? Un macho y una hembra en los animales. Igual ocurrió con las parejas, pues, ¿no? Y acá en Mateo, ¿qué está diciendo? Uno será tomado y otro dejado. Una será tomada y otra dejada. Una pareja. Y esta pareja entra ¿dónde? En la iglesia. Cuando en Hechos 10 Pedro fue a compartir, predicó el evangelio a los gentiles. Y los gentiles fueron salvos. Entonces, ¿qué es lo que la palabra nos quiere mostrar? Nos está mostrando que nosotros, los que estamos en la iglesia, hemos sido tomados por el Señor. Si no, no estaríamos acá. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos edificando la iglesia. Edificando el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿que va a haber un rapto? Sí va a haber. Ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero, ¿Noé fue raptado, hermana? Jessica, ¿Noé fue raptado? No. No hay un versículo que diga que Noé fue raptado. ¿O no? Pero sí fue salvo. ¿Pasó por la prueba o no pasó por la prueba? Sí. Él no evadió la prueba. El Señor permitió que él pase por la prueba del diluvio, pero adentro. No es que fue Estaban extenuado. asustados también. Por supuesto, pero ya estaban en el arca. Inciertos. ¿Verdad o no? No, ya estaban en el arca. No, sí. Pero pasaron la prueba. No es que el Señor eludió la prueba con ellos. No, ellos pasaron la prueba. Así que va a haber un grupo de hermanos que no se arrebataron, que va a pasar por la gran tribulación. Sí. Pero hermanos, nosotros tenemos que confiar en el poder protector de Dios. Amén. ¿Saben por qué nos reunimos? Porque el Señor nos ha tomado. Y Él nos va a guardar de la hora de la prueba. Ahora miren. La prueba en Apocalipsis le llama, o en Mateo le llama la gran tribulación. ¿Saben qué cosa quiere decir esto? La iglesia, y antes de la iglesia los creyentes, han sido atribulados toda su vida. Pero lo que va a venir la última semana va a ser la gran tribulación. Porque si vemos la historia de la iglesia, los hermanos cómo han muerto, crucificados,
quemados, ¿o no? Fueron atribulados. Pero otra cosa va a ser la gran tribulación. Dios nos va a preservar de la gran tribulación. Amén. Estamos viendo hasta ahora Noé. Porque para que entendamos cómo se lee la Biblia, cuando la Biblia habla de un personaje va a llegar a un punto. Cuando ya toque otro personaje, ya acabó ese punto de él. Y acá todavía no acaba hablar de Noé. Uno será tomado, otro será dejado. Leamos un poquito más. A ver. Versículo 42. Velad pues porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Amén. Yo no sé qué día va a ser, pero sí sé cómo y en qué momento puede darse. ¿Por qué? Porque el Señor me ha dicho de que va a venir como en los días de Noé. Mateo 24, ¿verdad? 42. O sea, no es que seamos tan ignorantes. El Señor no quiere que ignoremos cuándo va a venir Él. El día no sé, la hora tampoco, pero el tiempo sí sabemos. Ahora va a venir el Señor. Este tiempo va a venir el Señor. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo los días de Noé. ¿Amén? Es imposible no darse cuenta. Nunca en mi vida yo conozco al Señor desde los 15 años. He escuchado mucho hablar acerca de la venida del Señor. He leído bastante acerca de ese asunto. Jamás he visto lo que hoy veo. Jamás se ha dado las cosas que hoy se dan. Que a nivel mundial, el globalismo y la globalización, que no es lo mismo, se esté preparando el terreno para el nuevo orden mundial, para la venida del anticristo. Miren, yo quiero leer este versículo. Mateo 24, versículo 33. ¿Leamos? Amén. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Por supuesto, cuando yo nací, ya Israel era un país, ya era una nación. El año 67 declararon la guerra muchos países a Israel. Y hubo una guerra de 6 días. Israel contra varios países árabes y los venció. ¿Eso qué cosa quiere decir? Brotaron sus hojas. Ahora leamos el 34. De cierto os digo, escuchen esto, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todo esto acontezca. Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo dura una generación? 80, ¿sí? 70, 60. Ok, ¿saben qué cosa quiere decir esto? El año 48, cuando nació Israel como nación, nacieron muchos bebés, ¿cierto? En Israel, muchos bebés en el mundo. Yo les pregunto, ¿todos los que han nacido el 48 han muerto? ¿Habrán muerto? No. ¿Qué edad tendrán? Algunos. 75. 75, ¿verdad o no? Así que pueda que vivan 5 años más. Y pueda que vivan 10 años más. Puede ser. ¿Verdad? 85. O puedan 15 años más. 90. Pero cuando muera el último hombre que nació el 48, se cumplió esa palabra. No pasará esta generación hasta que el Señor venga. ¿Cómo le vamos a pasar el hermano? Sí. Miren lo que dice el verso 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Amén. Ok. Tal vez la gente que nació en 48 tiene ahora 75 años. Pero puedan que vivan 10 años más. O 15 años más. Puede ser. ¿Verdad o no? Pero sí no creo. O sea, ¿cuánto tiempo nos falta? Creo. 30, máximo 30. ¿Y eso? ¿Y eso? No, yo creo que exagerando 20, y esto exagerando, 15 años. Ahorita yo les voy a decir una cosa. Ustedes han escuchado hablar de la Agenda 2030, ¿no? Claro. Qué raro, ¿no? Qué raro que ahora todo, cuando hace 10 años atrás yo no conocía la Agenda 2015, no conocía la Agenda 2020, pero ahora todo el mundo conoce la Agenda 2030, o por lo menos lo he escuchado hablar. ¿Será casual? ¿Será casual eso? O sea, el 30
El 30, ¿qué edad van a tener los que tienen hoy día de 75 años? 80. No, no, más. No, 91. No. 82. ¿Sí? ¿Verdad o no? ¡Wow! O sea que el tiempo está cerca. No sé el día, pero estoy seguro que falta poquísimo. Ahora, algo más les voy a decir. Miren, ¿qué dice Génesis? Leamos Génesis 6. 6.3. No pierdan Mateo porque vamos a volver a Mateo. Génesis 6.3. Génesis 6.3. ¿Qué tal si leemos, hermanos? Muy atentos, por favor. 6.3. ¿Qué dice? Voy a leer desde el 1. Desde el 1 voy a leer, ¿ya? Por favor, permítame yo leer. 6.1 voy a leer. Y cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios, los ángeles caídos, que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Mis mundos, todas esas cosas, mis universos vienen de aquí, ¿no? De los ángeles caídos que promueven esas cosas y todo lo demás, ¿no? Y dijo Jehová, el 3, hubo una mezcla de ángeles con humanas. Es como que un ser humano se mezcle con un animal. ¿Me entienden? Eso es muy aborrecible a los ojos de Dios. Hoy ustedes deben saber, hay gentes, hay personas que tienen sexo con animales. Es algo que Dios aborrece. El ser humano es torpe y estúpido. Ha tratado de mezclar inclusive entre animales mismos, un animal de una especie con otra especie para que salga un producto. Eso es diabólico. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Miren lo que dice. Vieron los hijos de las hijas de los hombres que eran hermosas y tomaron para sí mujeres y escogieron entre todas. Pero miren lo que es el versículo 3, porque ese es lo que estamos compartiendo, ¿no? Eso lo podemos compartir en otra ocasión. 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre. No está peleando todo el tiempo con el hombre. No. Para siempre. Porque ciertamente Él es carne. Amén. Él es carne. Serán sus días, pues, ¿cuánto? 120 años. ¿Qué les parece? ¿Serán sus días? 120 años. Yo les pregunto, después de que el Señor hizo esta declaración, acá en Génesis capítulo 6, ¿el hombre comenzó a vivir 120 años o menos que esos o más que esos? ¿Seguro? Sí. Bueno, ustedes seguro tienen otra Biblia. Yo tengo otra Biblia. A ver, en la Biblia que yo tengo dice lo siguiente. Leamos Génesis 11:32. Leamos Génesis 11:32. Dice, y fueron los días de Taré 205 años. ¿Qué pasó con los 120 que él había dicho? Génesis capítulo 25, 7. Ya diste uno, 11:32. Génesis 25, 7. ¿Qué dice? Estos fueron los días de los años de la vida de Abraham. ¿Cuánto? 175 años. Otro personaje que tiene más de 120 años. Señor, ¿qué ha pasado? ¿Te has equivocado de repente? No. Ahorita vamos a ver. Leamos Génesis 47, 28. Génesis 47, 28. ¿Qué dice? Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, escuchen esto, los años de su vida, 147 años. ¿Qué les parece? ¿Sí? Taré 205, Abraham 175, Isaac 180 y Jacob 147. Todos ellos vivieron más de 120 años. Y acá el Señor le había dicho, serán sus días 120 años. Entonces no es que Dios se haya equivocado. No. Lo que pasa es que hay que entender lo que el Señor quería decir. Y acá, mucha atención. Hermanos, yo les comparto esto. Ustedes luego tienen que ir al Señor y considerar estas palabras, ¿no? Revisar si es conforme o no a la palabra. Investigar. Amén. ¿Qué pasó? La Biblia está expresada en años jubilares, solares, bíblicos, y el calendario que hoy tenemos es el calendario gregoriano, que
lo introdujo un papa el año 1582. Y escuchen esto. ¿Cuántos días tiene un año Israel? 375. ¿Cuántos? 375. Claro, ese es el año gregoriano. Pero los años bíblicos solo tienen 360 años. 360 días, perdón. No más. ¿Ok? ¿Qué cosa es un año jubilar? Vamos a leer Levítico. ¿Les parece? Leamos Levítico, capítulo 25. Leamos, por favor, capítulo 25. Versículos 25. Sí, 25 al 28, ¿no? Al 28, sí. Si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su redentor, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano ha vendido. ¿Alguien puede leer el 26, por favor? Pero si un hombre no tiene quien redima su posesión, Cierto. no tiene los medios y descubre que es suficiente para redimirla, ¿sigo? Sí. Cuente entonces los años desde que vendió y devuelve el resto al hombre a quien la vendió y volverá a su posesión. Amén. Pero si él no haya lo suficiente para recobrarla por sí mismo, lo que vendió quedará en manos del que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá de su poder y volverá a su posesión. ¿Cada cuántos años se celebraba el año de jubileo? Leamos Levítico 21, ¿sí? 8. Leemos, hermanos, 9 y 10. Levítico 25, 8. Y contará 7 sábados de años, 7 sábados de años, 7 veces 7 años. De modo que vengan a ser tiempo de 7 sábados de años, es decir, 49 años. Entonces harás tocar fuertemente el cuerno del carnero en el 7º mes, el día 10 del mes, el día de la expiación, haréis tocar trompeta por toda vuestra tierra. Escuchen esto, el 10. Y santificaréis el año 50 y proclamaréis libertad por toda la tierra para todos sus habitantes. Os será jubileo. Y cada uno de vosotros volverá a su posesión y cada cual volverá a su familia. Era un año de libertad. Cada 50 años, si yo estaba endeudado y llegaba el año 50, era libre de mis deudas. Si había perdido mis tierras, volvían a mí. ¿Ok? 50. Entonces, miren lo que dice Génesis 6, otra vez, Génesis 6, versículo 3. Voy a leer otra vez, hermanos. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Serán sus días cuántos? 120 años. Y hemos leído que no se refiere a los años del hombre, sino se refiere a ¿qué? Al propósito de la existencia humana a través de toda la historia. O sea que el hombre va a dejar esta vida que tiene después de 120 años jubilares. ¿Cuánto es 120? 120 por 50. ¿Cuánto es? 6.000. ¿Verdad? 6.000. ¿No? 120 es 6.000. ¿Sabían ustedes que hasta Cristo habían pasado 4.000 años? Y de Cristo hasta este tiempo, ¿cuántos años han pasado? 6.000. ¿Verdad o no? Estamos en 2023. Según Daniel, hay que contar a partir de la muerte de Cristo. ¿Ok? Desde Adán, desde que el hombre fue arrojado, hasta el día de hoy, han pasado 6.000 años. ¿Sí? ¿Cuántos días serán los días del hombre? Según Génesis 6.3. ¿Cuánto? 120. ¿Pero por cuánto? Por 50 años jubilares, ¿no? Se refiere a años jubilares. Han pasado 6.000 años. ¿Verdad? Claro, estamos en 2023. Desde Cristo, ¿verdad o no? Ahora, ¿Cristo a qué edad murió? 33. Para que Cristo... Entonces, para que me deje entender, estamos 2023. ¿Verdad o no?
Pero para que se cumplan 2000 años desde Cristo, desde la muerte de Cristo, ¿cuántos años faltarían? ¿Cuántos? 10 años. Hermanos, hermana Jessica, no sé si me estamos acompañando. Ya. Entonces, desde 30. Entonces, ¿qué? Justo coincide con la gente 2030. Ahí vamos. Para que se cumplan 2000 años y los últimos 2000 años, hermanos, escuchen. Para que se cumplan desde la muerte de Cristo hasta 2000 años, para que se los 6000 años, ¿cuánto tiempo faltarían? ¿No? 10 años. Porque el 2033 se cumplirían los 2000 años que faltaban, para que sean 6000. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué tal? Claro, el Señor no nos ha revelado el día, ni la hora, pero ya nos dio una pista. ¿No? Aquí en Mateo, ¿verdad? Serán como los días de Noé. Y en Génesis dijo que serán 120 años. O sea que, la verdad yo pienso que no nos queda más de 15 años, hermano, menos. Ahora, posiblemente, yo no lo sé, no podría confirmar eso ahorita, pero ¿por qué la gente 2030? Porque se está hablando de que va a haber un pacto, ¿no? En Daniel. Y dice que el anticristo hará un pacto con los judíos por una semana. La semana 70. De 7 años. Y a la mitad de la semana, dice, romperá el pacto. Y para que nos demos cuenta, de que la Biblia hay que tomarla en años bíblicos y no gregorianos, ¿saben cuánto tiempo es 3 años y medio? ¿Se acuerdan o no? 360. A ver, leamos Apocalipsis. ¿Les parece? 12. Leamos Apocalipsis 12. Apocalipsis capítulo 12. Miren lo que dice. 12. 6. En la gran tribulación, la mujer huye y es sustentada por Dios. En Daniel habla de una semana. Ojo, en Daniel habla de una semana. Y en la mitad de semana quebrantará el pacto, dice. Una semana son 7 años. Entonces, a la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, quebrantará el pacto. Pero si sumamos, a ver, ¿quién tiene calculadora ahí? Miren, solamente para que nos demos cuenta. ¿Cuánto tiempo son en meses? 3 años y medio. ¿Cuántos tiempos son en meses? Sí. 3 meses, 42. Sale 1260, ¿verdad o no? Sí, pero estamos asumiendo cada mes por 30 días. Pero deberíamos asumirlo a veces por 31, ¿verdad? A veces por 31. La cosa es que son 3 años y medio completitos, en días que la profecía se cumple, ¿no? La que dice Daniel se cumple en Apocalipsis. Clavadito. 1260 días. ¿No es cierto? Ahora, si nosotros hacemos lo siguiente, si cada año tiene, según el calendario gregoriano, cada año tiene 365, a ver, ¿me ayuda? Serían por 3, ¿verdad? Por 3 serían 1095, ya. Ahora, ¿cuántos días más añadíamos los 6 meses? ¿Cuánto? 182 días, ¿o no? ¿O 183? ¿Cuánto saldría? 1277 días. No sé si me siguen, hermanos, para que nos demos cuenta. Si hacemos la suma con los años gregorianos, no coincide. Hay que hacerlo con calendario bíblico, de 30 días por mes y 360 días por año. Y coincide, porque miren lo que dice acá Apocalipsis, capítulo 12, versículo 6. Y la mujer, Apocalipsis 12:6. 12:6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente, ¿por cuánto? 1260 días. O sea, coincide perfectamente en el calendario bíblico de 360 días por año. ¿Amén? ¿Cómo es Dios de perfecto? Ahora, estamos hablando de Noé, todavía.
de que va a haber una persecución para los que se queden. Pero en ningún momento se habla de Noé del rapto. No se habla del rapto. Que fue raptado, que fue arrebatado. No. Pero sucede algo. Miren lo que pasa en Hebreos. Leemos Hebreos, capítulo 11. Y con esto terminamos, hermanos. Por ahora. Hebreos 11. Todos conocemos a Hebreos 11 como el capítulo de la fe. Porque comienza diciendo Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe, ¿verdad? Y el versículo 2. Porque en ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero quisiera que tomemos atención a partir del versículo 3 y solamente vamos a leer hasta el 7 y vamos a traer tres personajes. Amén. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel. El primero es Abel. ¿Qué hizo Abel? Ofreció a Dios. ¿Quién ofreció a Dios mejor sacrificio? Jesús mismo. Abel es un tipo de Cristo, como aquel que se ofrece a sí mismo. Por un lado, él era el oferente y por otro lado, él era el sacrificio mismo. ¿Qué pasó con Abel? Dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus dones, y por medio de la fe, estando muerto, aún habla por ella. El Señor murió por nosotros. Abel es nuestro Cristo, que se dio como ofrenda por nuestros pecados y derramó su sangre por nosotros. Amén. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Antes de arrebatamiento, antes de vencedores, antes de Nueva Jerusalén, antes de todo, primero tenemos que reconocer que el Señor ha muerto por nosotros. Amén. Así que en Hebreos comienza bien, diciendo, hablando de quién, de Cristo como nuestro Abel, como aquel que se ofreció por nosotros. Él era el que ofrecía y al mismo tiempo era el sacrificio mismo por nosotros. Amén. Una vez redimidos, amén. Ahora podemos hablar de rapto. Ahora podemos hablar de arrebatamiento. Ahora podemos hablar de qué, de ser guardados. ¿Por qué? El versículo 5 dice, por la fe Enoch fue trasladado para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Y antes que fuese trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea que, ¿qué cosa estamos viendo? Que antes que se dé el tiempo de Noé, el Señor hace mención a Enoch. O sea que sí, el Señor va a arrebatar a un grupo de hermanos. ¿Qué les parece? Los Enoch no tienen que pasar por la prueba, por la gran tribulación. No tienen que pasar por ahí. ¿Por qué? Porque van a ser arrebatados. Yo quiero ser arrebatado. Por un lado, somos Noé, ¿no? Que cuida a la familia. Construimos el arca. Pero mejor si el Señor nos lleva antes. Mucho mejor. El Señor no se lleva a todos. Se lleva a Enoch. Dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Señor, yo quiero agradarte. ¿Qué hizo Enoch para que te lo puedas llevar? Hermanos, no hizo gran cosa. Hizo algo muy importante. ¿Saben qué dice? Leamos Génesis. Sí, Génesis capítulo 5. Versículo, voy a leer a partir del versículo 18. 5:18. Vivió Jared 162 años y engendró ¿a quién? A Enoch. Después que engendró Enoch, Jared vivió 800 años y engendró más hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoch, escuchen esto, vivió Enoch 65 años, ¿cierto? ¿Y engendró a quién? A Matusalén, su hijo. Matusalén fue quien vivió más años en toda la tierra. Pero miren lo que dice el versículo 22. Después que nació Matusalén, solo después hizo algo Enoch. ¿Qué dice? Y anduvo Enoch con Dios después que engendró a quién? A Matusalén. Hermanos, los que somos papás, ¿cierto? Podemos comprobar que después que nacen los hijos, por causa de ellos, tenemos que andar con Dios. Tenemos que santificarnos por causa de los hijos. Eso es caminar con Dios. Yo quiero que mi hija y mi hijo sean salvos.
que se vayan con el Señor. Tengo que andar con Dios. Eso fue lo que hizo Enoch todo el tiempo. Anduvo con Dios por causa de sus hijos. Porque Dios ama a la familia. Ese es el testimonio que dice Hebreos. Y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, Dios ama a los padres que cuidan a sus hijos, que aman a sus hijos y que los instruyen en el camino del Señor. Porque no hay otra manera. Si leemos Deuteronomio 6, y les hablarás a tus hijos cuando estés en el campo, cuando te acuestes, cuando te levantes, en las paredes, en las puertas, todo, hermanos, por la familia. No hay otra cosa que hacer. Ahora, hagamos esta aplicación del lado espiritual. Jesús, en el capítulo 17 de Juan, dijo: yo me santifico por ellos. ¿Por quién? Por los discípulos. Cuando los padres no entienden este asunto y cuán grave es, tal vez perdamos a los hijos, hermanos. Tal vez perdamos a los hijos. Juan capítulo 17. Vamos a leer a partir del versículo 14. Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Ajá? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por causa de que nos van a aborrecer? Por causa de que nuestros hijos tienen la palabra del Señor, ¿no? Dice: porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Tu palabra es verdad. Ahora miren, 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Leemos el 19. Y por ellos yo me santifico. A mí mismo. Jesús está hablando, no es un hombre, es el Señor que está hablando. Por causa de ustedes me santifico. ¿Qué es santificarse? Me separo. Renuncio a esto, que es más modelo para mis hijos. Renuncio a esto, renuncio a aquello por causa de mis hijos. ¿Qué dice? ¿No? Para que también ellos sean, ¿qué? Santificados en la verdad. Hermanos, si nosotros no conocemos la verdad, ¿cómo la van a conocer ellos? Si yo me mezclo con el mundo, con cosas del mundo, con amigos del mundo, con la familia, hermanos, perdónenme que yo les diga una cosa. Y el Señor viene y yo tengo que soltar las cosas porque yo no quiero ofender a nadie, pero tengo que hablar. A veces por la familia uno se contamina. Se contamina. Cumpleaños de la hermana, vamos ahí, dejamos la reunión, dejamos la palabra. Una cervecita no hace daño, Jesús tomó vino. Adentro. Comenzamos a escuchar cosas que no deben. Estamos en un ambiente que no debemos. Jesús, acaba de morir mi padre. Voy, lo entierro y vengo y te sigo. Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. No hay tiempo para entrar a tu padre. No hay tiempo para que te envuelvas con tus amigos en el mundo, con tu familia. No, hermanos. Por amor a mis hijos, por amor a los hermanos, nos tenemos que santificar. Amén. Ahora más que antes. Amén. La mayoría de iglesias que están llenas, multitudes, es porque el evangelio ha sido diluido. Ha sido inventado un evangelio para agradar al hombre y no a Dios. Es un evangelio barato, repudiable. Es un evangelio donde tú puedes hacer lo que te da la gana. Y Dios te bendice encima. Por eso están llenos. Jesús, ¿cuándo tenía multitudes? Solo cuando daba de comer, ¿sí? Después no había multitudes, hermanos, para que los sanen. La gente viene por sanidad, por comida, por el milagro. Pero cuando Él fue a la cruz, todos lo dejaron. ¿Y saben qué? La expresión, oye Israel, se menciona muchas veces en Deuteronomio capítulo 4, 5, 6, 9, 13, 25 y 27. Oye Israel, oye Israel, oye Israel. Dios quiere que escuchemos al Señor. Y en el Nuevo también Jesús recordó, oye Israel. Pero más, ¿saben qué palabra usó? A Felipe le dijo, sígueme. Al hombre rico dijo, despójate de todo, vende todo de los pobres, ven y sígueme. A Pedro le dijo, ¿me amas? Sí.
Señor, ¿qué es este? Déjalo a ti que le importa, tú sígueme. Hermanos, seguir al Señor implica pagar un precio. Seguir al Señor implica edificar el arca. Seguir al Señor implica santificarnos por causa del Señor. No podemos estar con un pie en el mundo y un pie con el Señor. No funciona así. Los que son arrebatados son los que han, dice según Hebreos, han tenido un testimonio de haber agradado a Dios. No al hombre, sino a Dios. Y Enoc está antes que Noé. No está después, está antes que Noé. O sea que si Dios sí va a llevar, yo quiero que me lleve. Tenemos que ser que nos lleve. Sí, es bueno ser salvo en el arca, lo estamos haciendo ahora, pero no, yo quiero que me lleve. ¿Amén? Amén. Y eso es lo que estamos hablando de Hebreos 11. Leamos por favor otra vez Hebreos 11. Volvamos a Hebreos 11. Y aquí terminamos, hermanos. Señor Jesús. Enoc, ¿no? Y antes que fuese trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No estamos acá para agradar a hombres. Voy a dar algo más duro, hermanos, ¿no? Miren, ustedes saben que el Señor me salvó a mí joven, muy joven, a los 15 años. Entonces había cumpleaños de mi tía, que vivía en mi casa, de mis primos, de mi madre. Escuchen esto, hermanos. Y justo coincidía en días de reunión, o de visitación, o pastoreo. Yo temprano le decía a mi madre, madre, yo te amo. ¿Tú sabes que yo te amo? Sí, hijo, ok. Pero tengo que amar a Dios por encima de todas las cosas. Te quiero con todo mi corazón, mami. Pero yo no voy a dejar las cosas de ser por el Señor por causa tuya. Nunca lo hagas, me dijo ella. Gracias, mami. Mi tía siempre me juzgó y me criticó, me dijo muchas cosas. Hablo de los primeros años de mi vida de creyente. Con los años, mi madre fue salva. Mi tía fue salva. Mis primos fueron salvos. Mi abuela fue salva. Y Dios cumplió su promesa porque yo siempre le decía, cree, tú y tu casa serán salvos. Señor, yo te creo. Tienes que salvar a mi madre. Está con cáncer. Se va a morir ahorita. Y yo te he creído. Cumple su palabra. Obligar a Dios a que cumpla su palabra. Y mi madre fue salva. Fue sana también de su cáncer. Hermanos, tenemos que agradar a Dios. A veces por un plato de lentejas, por alguien, por algo, por un familiar, por lo que sea, por el compañero de trabajo, por el que me van a aumentar, si no, a mí me decían a veces, oye, ven, pues, ten relaciones con los colegas, porque en las relaciones, tú sabes, se dan el tarjetazo, ¿no? Y te va a ir bien en el trabajo, cuando yo trabajaba en turismo, en todo lo que he trabajado, ¿no? No necesitamos tarjetazos, necesitamos al Señor. Como abogado me decían, oye, tienes que hacerte amigo de los jueces, pues, porque ya sabes que, ¿no? Y después sobornarlos, pues. ¿Cómo voy a hacer eso si creo en Dios? Hermanos, yo le he dicho al Señor que si tú has permitido que me quede este tiempo, un tiempo más, yo no voy a callar, hermanos, las cosas que tenga que decirles, porque estamos juntos. Para mí no es casual. Tenemos que tomar una resolución en nuestro corazón de seguir al Señor por encima de cualquier cosa o de cualquier persona, dispuestos a pagar el precio. Porque si no, ¿qué testimonio vamos a dar, hermanos? La gente con nuestro testimonio se tiene que convertir al Señor. Entonces, el que escribió Hebreos, al parecer que fue Pablo u otro hermano, lo más importante es que nos está señalando el camino. ¿Sí? Abel, Enoc, luego viene Noé. Ya Abraham es otra historia. Miren lo que dice en cuanto a Noé. 6. Hebreos 11:6. Pero sin fe, si no le creemos a Dios, y le creo al juez, le creo a mis amigos, le creo a la ocasión, le creo a las fiestitas, le creo a cosas pecaminosas que ofenden a Dios, es porque no le he creído a Él. Dios nunca nos va a probar más allá de lo que podemos resistir, hermanos. Nunca. Es su promesa. 1 Corintios 10:13. Entonces Noé, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Hay que creerle que Él es. Y que Él premia, galardona a los que con diligencia
con diligencia le buscan. ¿Somos diligentes en buscarle? ¿Ah? No, es que no tengo tiempo, mis quehaceres. Hermanos, eso es mentira. Si nos levantamos más temprano tenemos tiempo para leer la palabra. Más ahora, con diligencia. O sea, no es buscarle. Satanás, ¿qué ha hecho con la religión? Ha hecho que los católicos vayan los domingos, los adventistas vayan los sábados, y los hermanos también vayan los domingos 2 horas y ya cumplí, ya, amén, aleluya, aleluya, paseitos, teatros, cines, ¿no? Para distraer a la gente, música rock cristiano, conciertos. Entonces es mundano, entonces es carne. Creo que es la primera vez que ustedes me escuchan hablar así. Pero siempre lo he creído así. He sido muy amoroso con ustedes, porque no quiero ofenderlos. Pero ya el Señor viene y Él va a demandarme a mí por lo que sé. Así que si Él ha querido que me quede, perdónenme, hermanos, pero yo les amo en el Señor. No puedo dejar de decir las cosas tal como son. El cristianismo afuera está degradadísimo, totalmente degradado. El pastorado, el obispado, todo está degradado. Mucha gente que está predicando la palabra, ¿con qué? Con mucha contaminación, con mucha levadura, procurando retener a los jóvenes. ¿Con qué? Con paseitos, con campamentos, ¿verdad? Con cines, con chistes. ¿Qué es eso? Deuteronomio 6, ¿qué dice? Que tenemos que hablar de Cristo. Amén. A nuestros hijos, a los hermanos. No somos domingueros. No somos sabatinos. Nuestra vida es el Señor. Amén. Para mí, el vivir es Cristo todos los días. No soy creyente cuando vengo a la reunión. Soy creyente en mi casa, cuando estoy con mi esposo, mi esposa. Mi esposa tiene que saber que yo amo al Señor. Sabes que estoy cansada, no voy a ir, ve tú nomás. Ok, quédate tú. Yo me voy a la reunión. ¿Por qué? Porque el primero es Dios. Si yo voy a quedarme para agradar a mi esposa, ya perdí. Ya perdí, hermano. Hace rato ella contó un testimonio real que nunca se va a olvidar. El Señor me hizo el favor de enviarle un demonio para que la despierte. Sí, ella contó ese testimonio. Yo le agradezco a Dios por eso. Dios es real. Pero yo conocí al Señor antes que mi esposa. Dios no dio a mi esposa para que sea mi tropiezo, sino para que sea mi ayuda a buscar al Señor. Y viceversa. Y si no es convertido, tal vez yo no le he creído al Señor. Porque Él ha prometido, hermanas, cree, tú y tu casa serán salvos. Si tu marido no es salvo, no todo es culpa de él. Le ha prometido. Cumple no sus promesas. Tal vez el problema está en mí. Tal vez no soy muy diligente en buscar al Señor. Soy floja. Me acomodo al mundo. Me acomodo al dinero, a la oposición. No. ¿Qué dice Noé? Miren lo que dice. Y es el galardonador de los que con diligencia le buscan. Pues Noé, hermanos, tuvo un tiempo para construir el arca. Y luego entrar. Hay un tiempo para construir el arca. No es todo el tiempo. Si no, Noé se quedaba. ¿Qué más dice, hermanos? Por la fe Noé, habiendo sido divinamente advertido acerca de las cosas que aún no se veían, y movido de temor, ¿qué cosa? Reverente. Eso nos falta, temor reverente. No tenemos reverencia cuando hablamos. No tenemos reverencia cuando nos vestimos. No tenemos reverencia cuando nos relacionamos con los demás. Estamos viendo siempre la mano humana a veces, en vez de ver al Señor. Hermanos, ese temor reverente hizo que Él con diligencia cuide a su familia. Dios puede infundir ese temor reverente en nosotros. ¿Qué es un temor reverente? Le creo al Señor. Sé que va a venir, sé que está viniendo. No falta mucho, falta poquísimo. ¿Qué más dice, hermanos? Y movido de temor reverente, preparó un arca para la salvación ¿de quién? De su casa. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es según la fe. Amén. Aquí lo dejamos, ¿no? Hemos hablado un poquito de la venida del Señor, ¿no? No sé qué pasará mañana, no sé qué pasará en una semana. Tenemos que animar a los hermanos. Oren por un hermano, cojan una hermana, un hermano, quien quiera que sea, en su agenda, pónganlo. Y oren todos los días por ese hermano. Oren por su esposa, por su esposo, todos los días, hasta que Dios responda. No paren hasta que Dios responda, porque Dios es fiel. ¿Cierto? Dios es fiel. Yo estoy seguro que mi madre está ahorita en el seno de Abraham, que mi tía está en el seno de Abraham, mi abuela está en el seno de Abraham, no están en el lugar de tormento.
Porque si no, en este momento estarían sufriendo. Porque cuando uno muere, ¿dónde se va? Se va al Hades, al lugar de tormento o al seno de Abraham. ¿Sí? Pero sí lloro por mis amigos que están ahora en el Hades, en el lugar de tormento. Me da mucha pena. Ellos cuánto quisieran venir para avisarle a sus familiares que por favor busquen a Dios, como el hombre rico, ¿no? Señor, deja que yo vaya. No puedes venir. A los profetas nos tienen a nosotros. Nosotros somos los profetas. Nosotros somos los que tenemos que hablar, porque estamos vivos. Ellos no. Todavía tenemos tiempo de hablar, hermanos, ¿no? Y buscar al Señor. Amén. Aquí lo dejamos. El Vigilante.